Bueno, muchachos, buenas noches. Hoy es 10 de septiembre del 2020. Vamos entonces a revisar un caso clínico del grupo 2 con el enfoque versión Duque, caso clínico discutido. Bueno, en su tiempo, muchachos. Háganle pues. Bueno, ¿me escuchan bien todos? Si quiere, enciende el video, la persona que va hablando, solamente la persona que va hablando, como para irla viendo y eso. Bueno, Dale. Sí, muy bien. Se ve excelente, Daniela. entonces, pues a nosotros nos correspondió el caso clínico de cardio. Pues somos Jonathan Erazo, Valerio Hurtado, Juan David Montoya, Ana María. Bueno, entonces para la enfermedad actual, tenemos un paciente masculino de 80 años sin antecedentes médicos que se presenta en servicio de urgencias con historia de dolor precordial que inicia desde hace 5 días, de tipo opresivo de intensidad 10 de 10. Se irradia hacia brazo izquierdo y cuello, por lo tanto, él no consulta a ningún hospital y se automedica solamente con vitaminas del complejo B para aliviar el dolor. A los 2 días previos a la consulta comenzó con disnea de grandes esfuerzos, ortopnea y como pues también le disminuyó una intensidad de 5/10. Siguiente, por favor. Bueno, ya cuando el paciente ingresa a emergencias, presentaba palidez generalizada, una presión arterial 90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 115. Ay, me voy. Sí, solo que un poco entrecortado. Bueno, una saturación del 17%, el examen físico estaba taquicárdico, rítmico y sincrónico con el pulso, se auscultó un soplo velocistólico en el foco mitral y se encuentra irradiado en banda al lado derecho. A la auscultación pulmonar con estertores basales bilaterales, no hay edema en miembros inferiores y lo neurológico se encuentra conservado. Sí, por favor. Bueno, pasa la lista, por favor. Entonces, en resumen, en la anamnesis y en el examen físico, pues encontraron varios datos de interés que nos podrían como guiar al diagnóstico. Entonces, primero, pues tenemos el factor edad, que es pues un paciente añoso y esto pues ya tiene en cabida ya varios factores de riesgo. En cuanto a los signos que presentaba el paciente, pues está el dolor precordial tipo opresivo, la disnea a grandes esfuerzos y pues la ortopnea. Y pues ya con estos síntomas que refiere el paciente, pues ya me van guiando más o menos como a cuál sistema es el que está afectado. Además, pues presenta unos signos vitales que son como sugestivos a que el paciente puede estar atravesando por un shock debido pues a la frecuencia cardíaca que está elevada, a la saturación de oxígeno que está en 87% y pues que el paciente tiene hipotensión. En cuanto al examen físico, a la auscultación se halla un soplo velocistólico en el foco mitral y pues los estertores bibasales en los pulmones. Entonces, ¿qué problemas identifican? No, No estamos escuchando. Algo le pasó al sonido, hace una diapositiva. Ay, se me apagó, no, no sé en qué parte quedé, qué pena. No, yo creo que le toca devolverse porque no escuchamos nada de lo anterior, la diapositiva anterior. Dale. Repito todo desde el inicio. No, no. Vimos enfermedad actual y creo que hasta ahí. Devuélvete. Eso, devuélvete. Devuélvase. Eso, ya, ahí, eso lo vimos. La siguiente. Dale. Esa Listo. parte ya la expuso Dani.
Acá es importante mencionar que el caso clínico lo sacamos de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Eso, listo. Dale. En la siguiente, Anita. Bueno, entonces otra vez les repito, pues en resumen, lo que encontramos pues en la anamnesis y en el examen físico, los datos de aquí pues nos podrían guiarnos hacia el diagnóstico. Entonces, como primer datos de interés, tenemos que es un paciente añoso, el paciente tenía 80 años y ya pues esto tienen cabidas ya varios factores de riesgo debido a la edad. En cuanto a los síntomas que presentó el paciente, está el dolor precordial tipo opresivo, la disnea a grandes esfuerzos y pues la ortopnea. En cuanto a los síntomas, a los signos, tenemos que los signos vitales todos estuvieron alterados, estaba taquicárdico, una saturación de oxígeno de 87% y una presión arterial baja y pues esto podría ser sugestivo a que el paciente está atravesando por un shock. En cuanto al examen físico, la auscultación se encontró un soplo holosistólico en el foco mitral, estertores bivasales en ambos campos pulmonares y pues ya, entonces acá los problemas identificados son los síntomas, el dolor precordial tipo opresivo, la disnea a grandes esfuerzos. En cuanto a los signos, pues signos vitales alterados, el soplo y pues los estertores. Entonces ya aquí como ya estos síntomas nos guían a que el sistema afectado es el cardiovascular, es pertinente evaluarlo. Pues la mejor forma de hacerlo es con un EKG, un eco y pues debido al Eso es de dolor último, eso es de último. No me toque eso, déjelo para lo último, bueno, por entonces eso sí se favor. va a mencionar más adelante en la correlación para Eso, clínica. eso, eso. Dejámoslo, Entonces, dejámoslo de último. bueno, señor. Da- Otro vale. dato que es importante acá resaltar es el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas del paciente hasta el día en que él consultó, ya que pues al tener síntomas significativos para deducir que es un infarto, el tiempo pues es clave para lo que es la reperfusión, porque con la reperfusión se disminuye los daños relacionados con la isquemia debido pues a la obstrucción. Gente. Listo, buenas noches. Venga, ¿cuáles fueron los problemas identificados? Es que yo pienso que todos se los he dejado muy claros. Una cosa es resumen positivo y otra cosa son los problemas que generalmente se agrupan como grandes síndromes. Antes de decir posibles diagnósticos, ¿cuáles son los grandes síndromes identificados? Si los tienen tan claritos. Insuficiencia cardíaca y el shock Bueno, cardiogénico. entonces pongamos un síndrome de dificultad respiratoria aguda para que no le ponga apellido, porque esos apellidos usted los pone al final cuando hace un proceso juicioso sistemático, que es lo que hemos tratado de hacer. Que ustedes no se empotren con la primera impresión y con eso se quedan. Entonces, el primer gran problema identificado, el paciente lo más protuberante fue el dolor. Entonces, síndrome de dolor torácico agudo. Si quiere, póngale apellido síndrome coronario agudo, pero déjelo como síndrome de dolor torácico agudo. Y el otro gran problema es un síndrome de dificultad respiratoria, no sé si es crónico agudizado o es agudizado. No sé porque no vi si el paciente previamente tenía ya disnea o presentó la disnea concomitantemente con el dolor. Entonces acuérdense que lo primero que hace, por eso les pasé el modelo, se los presenté y se los entregué y hoy les entregué otra vez el modelo. Lo primero es el resumen de datos positivos. Segundo, traten de agrupar las cosas en grandes problemas que se vuelven grandes síndromes y verá que no tienen dificultad. Entonces continuemos, por favor. Listo, buenas noches. Entonces, como posibles diagnósticos, para esto nos basamos principalmente en el síntoma principal, que es el dolor torácico, y pues las múltiples enfermedades, síndromes o patologías que puede dar este. Entonces, para esto tenemos en cuenta, pues este cuadro fue extraído de la medicina interna de Harrison, edición 19 o 19ª edición. Entonces, aquí tenemos en cuenta el tipo de dolor, los antecedentes, las manifestaciones clínicas, los
posibles diagnósticos y pues qué exámenes mandamos, que eso lo vemos más adelante para confirmar el diagnóstico. Entonces, empezamos con síndrome coronario agudo. Entonces, este da un dolor opresivo o constrictivo, en ocasiones se irradia hacia brazos, cuello o espalda. Tenemos como antecedentes que hubo un dolor similar, intenso, durante el ejercicio y que tiene factores de riesgo coronarios. Puede presentar diaforesis, palidez, S4 común, S3 menos común. Y ya como para estudios para confirmación, pues ya tenemos lo que se va a hablar más adelante, lo que es los marcadores y el EKG. Luego seguimos con la disección aórtica, el cual pues da un tipo de dolor lacerante o desgarrante que transcurre desde la cara anterior del tórax y va hasta la parte media de la espalda. Este tiene como antecedentes que presentó una hipertensión o síndrome de Marfan. Como manifestaciones clínicas tienen que sus pulsos periféricos son débiles y asimétricos. Ese es como el principal, la manifestación clínica. También puede presentar soplo diastólico por insuficiencia aórtica. Este se debe confirmar con radiografías y con angiograma. Luego seguimos con la pericarditis aguda, el cual presenta un tipo de dolor opresivo, agudo, pleurítico, que disminuye al sentarse con la inclinación hacia adelante. Este como antecedentes tiene que infecciones recientes de las vías respiratorias superiores u otras enfermedades que predisponen a la pericarditis. Ya como principales manifestaciones clínicas va a tener pues el frote pericárdico, que por lo general con tres componentes, se ausculta mejor con el paciente sentado, con inclinación hacia adelante. Este también se va a confirmar con el EKG y la ecocardiografía. Ya seguimos con la embolia pulmonar, que este tiene un dolor pleurítico agudo, en ocasiones se acompaña con tos. Como antecedentes principales tenemos la cirugía reciente u otra inmovilización. Y ya como manifestaciones está la taquipnea y tiene posiblemente un frote pleural. Este pues se va a confirmar con los paraclínicos como es el dímero D, la angiografía pulmonar. Luego seguimos con el neumotórax agudo. Este pues va a presentar como el tipo de dolor va a ser un dolor muy agudo, pleurítico. Como antecedentes va a tener traumatismo torácico reciente o antecedentes de neumopatía obstructiva crónica. Manifestaciones clínicas o síntomas principales presenta la taquipnea, ruidos respiratorios e hipersonancias en el campo pulmonar que está enfermo. Este se conforma con la radiografía de tórax. Y ya por último tenemos la rotura esofágica. Ya presenta un tipo de dolor retroesternal intenso y epigástrico, epigastralgia, acompañada de vómitos o hay veces en ocasiones con hematemesis. Ya como antecedentes va a tener pues que tuvo vómito recurrente y arqueos, ¿sí? Como manifestaciones clínicas principales tiene el efisema subcutáneo, crepitaciones audibles adyacentes en el esternón, y este también, este se confirma, o el principal paraclínico confirmatorio va a ser la endoscopia. También se puede utilizar la radiografía de tórax. Siguiente. Devuélvase. Vea cómo pusieron eso de rápido. Qué desespero con ustedes. Bueno, en esa correlación clínico y de la literatura con el paciente, de esos diagnósticos, el grupo con qué se casa, digámoslo así. O sea, ¿por qué ese paciente no presenta una pericarditis aguda? ¿Cuál es la argumentación? Doc, pues digamos, una sería, digamos, en la descripción del dolor que el paciente, digamos, al estar sentado, pues no le ¿Cómo es disminuye. el dolor de la pericarditis?
opresivo, Doc. Pero, No, señor. Es un dolor Señor. pleurítico, Pleurítico, eso, pleurítico en punta de costado. Es el mismo dolor de la pleuritis, o sea, es un dolor en punta de costado, no es un dolor como el paciente. El paciente presentaba un dolor opresivo. ¿Sí? ¿A quién le da pericarditis? ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis? Chagas, ¿no? No, ¿cuál Chagas? ¿Qué es eso? Grupo. ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis? ¿Ah? Muchachos. De origen viral, la pericarditis viral. Entonces, ¿cuál es el antecedente del paciente? El paciente que hace un cuadro gripal y en el curso del cuadro gripal empieza a presentar dolor. Un dolor en punta de costado, asumiendo una posición, cuando en la famosa posición en plegaria mahometana. El paciente mejora en esa posición de plegaria mahometana. Entonces, lo primero es que el tipo de dolor no es el dolor del paciente. Y lo segundo, el antecedente. ¿A quién más le da pericarditis? A muchos pacientes, por ejemplo, los pacientes que hacen pleuritis, que hacen neumonía y que secundaria a la neumonía de la hacen también pericarditis. Los pacientes que hacen miocarditis por virus, el virus Coxsackie, virus B, y entonces hacen miopericarditis también. ¿Qué otros pacientes hacen pericarditis? Los pacientes, por ejemplo, que tienen lupus eritematoso, que tienen enfermedades del colágeno, también hacen pericarditis agudas o pericarditis crónica, las pericarditis traumáticas. Entonces, no cabe. ¿Qué está en favor de una embolia pulmonar? Muchachos, grupo. ¿Qué está en favor de una embolia pulmonar? Hablen, por favor, activen el micrófono. Crépitos pulmonares, doctor. No, la embolia no necesariamente se acompaña de crépitos, no. De hecho, si puede presentar algo, presentas un derrame pleural, pero no propiamente crépito. Entonces, dolor torácico. ¿Qué está en favor? Lo único sería la taquipnea. Lo primero que está en favor. ¿Cómo? La taquipnea. ¿Qué? Bueno, que presentan taquipnea. ¿A quién le da embolia pulmonar? El posoperatorio. Por eso, los pacientes que tienen factores de riesgo, y la edad no es un factor de riesgo. O sea, uno a los 80 años tiene todo para que le dé una embolia pulmonar. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Claro. La embolia pulmonar da en pacientes, uno puede ser la edad, y los pacientes añosos, los pacientes con fallas cardíacas, los pacientes encamados, los pacientes con inmovilización, los pacientes fracturados, los pacientes con fenómenos protrombóticos. Entonces, ¿qué está en favor? ¿Tiene dolor torácico? Sí. Puede ser opresivo, a veces el paciente no sabe describirlo bien, pero ¿cuál es la sintomatología de una embolia pulmonar? Y la respuesta es, depende. Si el vaso es muy grande, si el vaso es pequeño, el paciente solo puede presentar, incluso puede estar asintomático. Si el vaso es mediano, el paciente puede hacer taquipnea, taquicardia, cianosis, así de sencillo, y no presentar nada más, y presentar un dolor torácico muy parecido al infarto de miocardio. Entonces, ¿descartable absolutamente una embolia pulmonar? No. Lo que pasa es que el paciente tiene claramente un dolor opresivo, que uno lo primero que piensa más es en un síndrome coronario agudo que una embolia pulmonar. Pero una de las leyes de la prioridad es no solo descartar el infarto, sino que en un momento determinado no dejar de lado que el paciente puede estar haciendo una tromboembolia pulmonar. ¿Por qué no es yo no sé por qué ponen rotura, deberían poner simplemente esofagitis? ¿Por qué no es una esofagitis, muchachos? El tipo de dolor, porque es más El que tipo de todo dolor. purulento o como de quemazón. Exacto, exacto, el tipo de dolor. Ojo, muchachos, escúchenme lo que les digo. Ojo al dolor esofágico que a veces simula por la intensidad, por la ubicación, por la irradiación, simula un infarto y a veces da la sensación como que oprimiera, como que oprimiera. Entonces, ese es un dolor que uno nunca, es decir, lo debe pensar muy bien. Dolor retroesternal profundo con irradiaciones iguales al infarto de miocardio.
Entonces, de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Lo primero, un síndrome coronario agudo, ¿cierto? Y lo segundo, dejar la embolia ahí como un diagnóstico diferencial. Y lo tercero, disección aórtica, pues no encontramos al examen físico ningún signo de presión arterial diferencial entre miembro superior y miembro inferior. Y lo otro es que la disección, en general, cuando una aorta se diseca, termina complicada. Y digamos que el paciente pasaron muchas horas, aunque hay disecciones que pueden disecar hacia el pericardio, taponar y quedarse quietas. Porque cuando rompen, acuérdense que hace un paciente una hemorragia y se mueren los pacientes. Listo. La siguiente, entonces, diapositiva y continuemos. Bueno, ¿por qué ponen correlación clínica si les dije que lo dejaran para lo último? Pase la siguiente, pase la siguiente. No, que usted había dicho que último la fisiopatología. Sí, señor, yo les dije que primero revisaban fisiopatología, después revisaban las leyes y después revisaban los exámenes, exacto. Entonces, revisemos fisiopatología, por favor, porque fui muy explícito para decirles que ese era el orden y se los mostré. Y hoy les mandé, o ayer les mandé el orden que deberían tener. Entonces, hagámosle la fisiopatología, muchachos, dale, hágale. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, entonces antes de hablar pues un poco de la fisiopatología, pues hablamos un poco pues de la fisiología cardíaca. Eh, Como ya sabemos, pues el corazón tiene la función de bomba, la cual pues está dividido en 4 cámaras, las cuales pues eh, se divide se divide en corazón derecho y corazón izquierdo, ¿cierto? Cuando hablamos de dividir en corazón derecho y corazón izquierdo, lo estamos dividiendo para hablar de una circulación sistémica y una circulación mayor y una circulación menor. La circulación mayor va a ser la que va a estar dada por el corazón izquierdo y la circulación menor es la que va a estar dada por el corazón derecho. Cabe destacar que cuando hablamos de corazón derecho y corazón izquierdo, pues sabemos que la sangre del corazón izquierdo es la que va a estar oxigenada y es la que va a hacer, digamos, esa perfusión a nivel sistémico, y la del corazón derecho es la que va a recoger todo, se va a llamar pues circulación venosa, y es la que va a recoger todo lo que llamamos, pues todo lo que recoger todo este dióxido y lo va a llevar a los pulmones para que, digamos, se oxigene. Ya hablando, digamos, del sistema eléctrico del corazón, sabemos que el corazón pues tiene un sistema eléctrico. Este va a tener como unas propiedades, pues, gracias a su músculo cardíaco, ¿cierto? Lo cual, pues, vamos a tener que estar el cronotropismo, que es el automatismo que tiene el corazón, el vagotropismo, que es la excitabilidad del corazón, el inotropismo, que es la contractibilidad, y, pues, el dromotopismo, que es la conductibilidad que tiene, pues, el corazón. Cuando hablamos de estas dos funciones que tiene el corazón, hablaríamos, ya pasamos a hablar de lo que es el ciclo cardíaco, en el cual pues vemos que tenemos una precarga y una poscarga, la cual la precarga es como el llenado del corazón, y la poscarga es como la fuerza que tiene que hacer el corazón para poder eyectar pues la sangre para que pueda llegar a todo el cuerpo. El corazón pues va a tener unos ciclos en el cual vamos a tener un ciclo pues de llenado, en el cual pues las válvulas seguridad van a estar cerradas, ¿cierto? Y durante pues esta fase pues la sangre van a pasar de la aurícula a los ventrículos. También vamos a tener la fase pues de contracción isovolumétrica, en la cual pues se va, digamos, en esta fase comienza lo que es la sístole, que es la contracción, y en esta pues vamos a ver que se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares para pasar, digamos, a la fase de eyección, que en esta es la sístole propiamente dicha, y en donde pues hay una contracción ventricular, y eso pues lo que va a hacer es que se pueda expulsar pues la sangre pues hacia la aorta y hacia los pulmones. Y ya lo último, pues, es la fase de relajación isovolumétrica, en la cual pues, los ventrículos se relajan, las válvulas sigmoideas se cierran y las válvulas auriculoventriculares se abren. Por lo general se dice pues, que este ciclo dura entre menos de un segundo. Siguiente.
Pues ya digamos nosotros hablando del síndrome, ya para nosotros digamos, ya hablan, aló, ¿me escucha? Aló, aló. Sí, sí, se lo Sí. escucho. ¿Sí? Ya cuando hablamos pues de lo que es el infarto agudo de miocardio, pues, cabe recordar que esto es una cardiopatía isquémica, ¿cierto? Pues lo cual se va a dar pues porque hay un desequilibrio en el aporte de oxígeno en el cuerpo, entonces las demandas no son lo suficiente pues para oxigenar el cuerpo. La causa pues más frecuente es la aterosclerosis pues, de las arterias coronarias. Cabe destacar que pues estas cardiopatías isquémicas pues se clasifican en digamos, dos grupos, que es las de las anginosas y las del síndrome coronario agudo, después la que estamos hablando, que es cuando se da un infarto agudo del miocardio con una elevación del segmento Z, ¿cierto? Eh, Como se ve ahí, pues esto se da pues por una necrosis miocárdica de origen isquémico y pues puede ser secundario también a una oclusión trombótica de una arteria coronaria. Decía pues que como ya sabemos que es una de las primeras causas de muerte en los pacientes de 60 años a nivel mundial, pues debido a la edad de nuestro paciente, pues está, digamos, entra en este grupo de personas, ¿cierto? Y pues se decía que la OMS dice que tiene dos criterios, el dolor torácico, que tenga aumentar los marcadores de necrosis y que haya algún cambio en el electrocardiograma en la onda Q, que es lo que pues, se va a ver más adelante. Y pues que es más prevalente en hombres. Siguiente. Así como hablando un poco pues, de la etiología, en algo macro pues del infarto, sabemos que el infarto pues el principal mecanismo fisiopatogénico es que se dé pues la ruptura de una placa asociada pues a una inflamación debido pues o una trombosis aguda, una vasoconstricción o un microembolismo. Y esto lo que va a hacer es que haya una disminución pues del flujo coronario y pues digamos se presenten micronecrosis o macronecrosis pues dependiendo del tamaño o dependiendo pues de la arteria que se esté ocluyendo. Siguiente. Pues ya ante la fisiopatogenia pues se habla así a grosso modo de pues que primero se da una formación de una lesión, una placa, después da una remodelación, puede haber una placa vulnerable, esta se rompe, va a ser una trombosis y va a generar, digamos, una oclusión, también pues debido a la agregación plaquetaria. Siguiente. Pues digamos que los infartos se clasifican, digamos, dependiendo del tiempo de evolución, ¿cierto? Y está, digamos, el agudo, el reciente, o el reciente que está cicatrizando o el antiguo que ya cicatrizó. Nuestro paciente, como se hablaba anteriormente, pues el agudo es el que pasa en horas. El reciente o el que está cicatrizando, pues por lo general se va entre los 7 a los 28 días y pues el cicatrizado ya es mayor a los 28 días, pues dependiendo pues de la presencia del tejido que se encuentre. En el cicatrizado se va a encontrar tejido fibroso, en el reciente se va a encontrar como ese proceso de cicatrización en el cual pues vamos a encontrar fibroblastos, leucocitos o monocitos. Y pues nuestro paciente que se encuentra, digamos, en un infarto agudo, en el cual pues se va a encontrar, digamos, se va a encontrar tejido necrótico o bandas de necrosis en los exámenes que se van a ver a continuación, ¿cierto? Y pues que unas enzimas van a estar elevadas. Siguiente. Entre las clasificaciones es importante pues destacar que pueden haber por el tamaño o por el lugar pues donde se dé el infarto. Ya digamos que por el tamaño pues se decía que pueden haber microscópicos, pequeños, medianos o masivos, en los cuales pues los masivos obtienen digamos como el 30% de todos los infartos que dan. En cuanto al lugar digamos donde dan, tenemos que hay unos que pueden ser transmurales o subendocárdicos, en los cuales pues los transmurales van a afectar, digamos, la pared ventricular en todo el espesor y los subendocárdicos pues van a estar afectando lo que es un tercio o, digamos, la mitad pues, interna del ventrículo. Que digamos más adelante, esto es importante, siguiente.
muy importante porque dependiendo de donde se esté dando la oclusión, vamos a ver que se van a ver unos cambios en el electrocardiograma y eh, vamos a ver, digamos, con un diagnóstico dependiendo pues del lugar donde se vaya a dar el infarto. Pues acá vemos, ya vemos, digamos, así a grosso modo, digamos, donde se puede, la cara, digamos, donde puede haber el infarto. Tenemos la cara septal, lateral, anterior, inferior, las arterias, pues, que lo irrigan. Cómo se van a ver, digamos, estos cambios a grosso modo en el electrocardiograma. Y, pues, digamos, las complicaciones que pueden traer después de, las complicaciones que pueden generar que se den, digamos, estos infartos. Siguiente. Listo, Jonathan. Un minutico, hago una observacióncita. Entonces, la intención ahí, muy buena, porque en fisiopatología dijimos que íbamos a revisar un proceso, dos procesos fisiológicos básicos que creyéramos que resultaban comprometidos. Y acto seguido, la explicación fisiopatológica del síndrome o los síndromes del paciente. Entonces, digamos que en términos generales, el resumen que hizo de la fisiología vale, aunque acuérdese que aquí tenemos dos procesos fisiológicos comprometidos. Uno, el ciclo cardíaco y todo lo que tiene que ver con gasto cardíaco, la ley de Franz-Starling, y eso hubiera sido bueno retomar esa parte. Y lo otro que está comprometido es el riesgo coronario. Entonces, uno en un momento mejor revisa uno eso y revisa un poquito la circulación coronaria y de qué depende la circulación coronaria y de cómo está irrigado el corazón para explicarlo de por qué el dolor y todo eso. Y acto seguido está muy bien explicar la fisiopatología, no solo de la placa, sino además de la fisiopatología propiamente de la falla cardíaca, que es el otro síndrome comprometido. Pero en términos generales, esa es como la intencionalidad, muchachos. ¿Qué sigue de acá? Acuérdense que sigue aplicación de leyes diagnósticas y después correlación clínica. Entonces, por favor, me ubican las leyes diagnósticas en la presentación. Eso. Listo. Expliquemos las leyes, por favor. Bueno, entonces acá con la primera ley, pues la información es más completa, entonces entre más información se obtenga del paciente, pues mucho mejor va a ser las aproximaciones diagnósticas pues que tengamos y así pues dirigir mejor el tratamiento para el paciente. Entonces con este paciente pues se tienen que tener mucho en cuenta lo que son los antecedentes, los factores de riesgo de este paciente, hacer en el examen físico pues una búsqueda muy minuciosa para poder ver cómo pues qué hallazgos puede tener el paciente que me indiquen y me guíen el diagnóstico. También los datos positivos que ya los dijimos y pues que lo que son la toma de signos vitales, las preguntas, la anamnesis debe ser muy completa porque como sabemos la anamnesis guía casi que el 80% del diagnóstico. Listo. Entonces, que la ley de la información completa, nuevamente, entre más datos tengamos del paciente, seguramente la aproximación diagnóstica y el enfoque terapéutico mejor. En ley de más frecuente, entonces, de acuerdo a esa aplicación, en un paciente que presente dolor torácico y presente disnea, ¿cuál es la patología más frecuente? El infarto. Bueno, entonces, uno, el síndrome coronario agudo. O sea, uno, ojo, si uno fuera a tomar en cuenta todas las causas de dolor torácico, quizás la enfermedad coronaria no es la más frecuente, pero en el contexto de este paciente sí es lo más frecuente. Digamos que hay que pensarlo en el contexto del paciente y en el contexto general. Si uno tomara todos los dolores torácicos agudos, la mayor causa de dolor torácico agudo seguramente no es coronaria. La mayor causa de dolor torácico puede ser el síndrome de Tíes, o puede ser la esofagitis, o puede ser un dolor de origen psicogénico. Pero por prioridad, digamos, perdón, y más frecuente en este contexto, paciente de 80 años, y en ese contexto sí puede ser lo más frecuente un síndrome coronario agudo. Ahora, eso desde el punto de vista de dolor y desde el punto de vista de disnea,
¿Cuál es el síndrome más frecuente, la patología más frecuente? Pues si digamos el paciente tuvo exposición al tabaco o al humo, el EPOC. Uno podría pensar que lo más frecuente podría ser una agudización de un EPOC. Estoy completamente de acuerdo. Pero la otra que no se puede descartar, que también es frecuente en la edad, es la falla cardíaca. Entonces, está muy bien. Y por ley de prioridad, cuando un paciente se presenta con un síndrome de dolor torácico agudo, ¿qué es lo primero que usted tiene obligado a descartar? Embolismo, una disección aórtica. ¿Y cuál otra que también termina siendo más frecuente? Que compromete la vida del paciente y lo puede llevar. ¿Cuál es la otra? La que tiene el paciente. El infarto. El El infarto. infarto. El síndrome. Claro, es obligatorio, prioritario descartar en un paciente de esos un síndrome coronario agudo tipo infarto de miocardio. Y la disnea, pues es prioritario descartar una falla cardíaca aguda o un edema pulmonar, un tromboembolismo pulmonar. Muy bien, la siguiente. Listo, la Bueno, ley de la entonces, parsimonia. Dejemos la mejor información bueno, aparte. entonces, La parsimonia. bueno, entonces en la parsimonia vemos que esta lo que hace es que busca la aplicación de un diagnóstico en donde pues se va a considerar que pues no solo un cuadro clínico va a estar dando como tal las manifestaciones, sino que pues puede estar involucrado muchos otros. Entonces, en esta vemos que en este paciente pues se va a caracterizar por la presencia de signos y síntomas. Entonces, en este presenta pues dolor torácico tipo opresivo, la disnea, Venga, la entonces, venga, y le los ayudo. basales. Venga, le ayudo para que tengan claro la parsimonia nuevamente. Pero por favor se la aprenden de una vez. ¿O yo? Se la aprenden. Cuando en un paciente se presentan síntomas y signos aparentemente de varios sistemas, lo más posible es pensar que sea una sola patología la que esté ocasionando todo y no varias patologías la que lo ocasionan. Entonces, un paciente que presenta dolor torácico, que además presenta disnea, pero que además presenta soplo, pero que además presenta estertores, pues lo más posible es pensar que sea una enfermedad coronaria la que está ocasionando todo. El síndrome coronario agudo, la falla cardíaca aguda, los estertores, esa es la clara aplicación de la ley de la parsimonia. Muy bien. ¿Y la ley de Agatha Christie? Bueno, ¿Cuál entonces es? tenemos que en el crimen, entonces está dado como tal por la patología cardíaca. En cuanto al culpable, pues podemos ver que está dada por una oclusión como tal de la irrigación cardíaca, ya sea pues de las arterias descendente anterior, que El sería. arma homicida es un trombo. Es un trombo con una placa que se trombosa. Ujú. Ese es el arma homicida. Listo, eso está muy bien. ¿Cuál es la escena del crimen? La escena del crimen es como tal la patología cardíaca. O sea, es las coronarias y el miocardio cardíaco. El miocardio, perdón. Listo. Coronarias y miocardio. ¿Y cuáles son los cómplices? El cómplice ya sería como tal el infarto, ya sea con No, elevación el del... cómplice no es el infarto porque el infarto es la causa. Entonces, ¿quiénes son los cómplices? Mm, ¿Qué edad tiene la paciente? Los factores de riesgo. tiene 80 Todos años. los factores de riesgo cardiovascular. El primero, la edad. El segundo. El sexo masculino. No, pues digamos que sí, pero eso a esa edad no influye Sí. para nada. ¿Qué otro? Antecedentes de tabaquismo, El paciente fumó. Y si fuera sí, hipertensa, la también hipertensión. Y si come mal, pues entonces la dieta. sedentarismo, la obesidad. Exacto. Esos son los cómplices. Muy bien. Muy bien, listo. Continuemos con, entonces después de leyes, ahora sí, correlación clínico para clínica, mis niños. Listo. Correlación, ahora sí devolvámonos a correlación. Listo. En cuanto a la correlación clínico para clínica, entonces a la llegada como tal en el servicio de urgencias, se le tomó un electrocardiograma, es de aclarar que esto fue tomado de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Entonces aquí por el tiempo de evolución, que pues fueron 5 días, y en cuanto a la interpretación podemos ver que primero el eje está normal,
en D1 y ABF están positivos, entonces eso indicaría que está el eje normal. Si nos miramos en B1, B2, se puede ver lo que es un bloqueo de rama derecha. Lo que sugiere es que como es agudo, se ve lo que es el QR. Entonces esto, y con inversión y con elevación de la onda ST. Con supradesnivel, con supradesnivel del segmento ST. Entonces, como se dice que El paciente tenía un un bloqueo, bloqueo de pues debe rama ser. porque mire que tiene el patrón de las famosas orejas de conejo, pero con el Orejas de bloqueo de conejo. rama, así todo se ve el supradesnivel del punto J Sí, en B1, B2, B3, es decir, estamos hablando de la cara anteroseptal. ateroseptal. Exacto, que el paciente además de tener bloqueo, tiene un supradesnivel. El paciente entonces tenía un infarto agudo del miocardio con el en ese segmento anteroseptal. ¿Listo? Ateroseptal, ¿Listo? sí. Listo. Entonces a este paciente se le realiza lo que son unos ecocardiogramas transtorácicos en donde podemos ver que, espera que acá, se evidencia como tal una cinesia del segmento medio y apical del septum y en el eje 4 cámaras una comunicación interventricular sin dilatación de las cámaras derechas. Acá se puede ver la comunicación interauricular. Se le solicitó como tal un ecocardiograma transesofágico en donde se venció una comunicación interventricular de 10 milímetros de diámetro del lado ventricular derecho y de 14 en el lado ventricular izquierdo, como tal con un cortocircuito de izquierda a derecha. Es que acuérdense, compañeritos, que nos faltó hacer, ustedes tenían 3 problemas grandes. El problema de síndrome de dolor torácico agudo, el segundo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el tercero, encontraron un soplo pansistólico. Si hubieran sido más juiciosos, lo colocan como problema y hacen todo el diagnóstico diferencial de soplo, de un soplo pansistólico. Y fíjense cómo estamos encontrando que en el ecocardiograma esa paciente a los 80 años venía con una comunicación interventricular. Ahora esa comunicación fue por qué causa. Una de las causas es que después como tal de un episodio coronario agudo se produjo fue como tal una necrosis, por decirlo así, como tal del miocardio y ya pues con la edad se produjo como tal Eso. Pero hubieran hecho juiciosos el diagnóstico. Acuérdense que la comunicación produce el famoso soplo pansistólico de Roger. Ustedes recuerdan, es el paciente que uno le llega con dolor torácico y después del dolor torácico presenta súbitamente aumento de la disnea y presenta aparición de un nuevo soplo. Es el famoso soplo de Roger. Se oye así. Ese es el soplo de Roger de la comunicación interventricular. ¿Listo? Listo. ¿Vamos? Entonces, conclusiones, muchachos. Bueno, entonces en cuanto a los diagnósticos ya definitivos, tenemos en el sindromático, pues como lo mencionó el doctor, el síndrome de dolor torácico agudo y síndrome de dificultad respiratoria. En cuanto al topográfico, pues tenemos que el sistema afectado es el sistema cardiovascular. En cuanto al etiológico, pues es obstructivo debido pues al infarto. Y ya el diagnóstico específico es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, una comunicación interventricular y un soplo holosistólico en foco mitral. ¿Y el diagnóstico de falla cardíaca dónde me lo deja? Ese iría en el sindromático. No, pero eso es un diagnóstico específico también. Clasifíqueme la falla. Falla cardíaca aguda. Con fracción de eyección baja, normal, límite. Baja. 2. Clasifíqueme la falla en estadio
de Nueva York, clasificación de Nueva York. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ah? ¿Qué hubo? Usted no dijo que presentaba una disnea de pequeño esfuerzo y casi de reposo, ¿o no? Doc, ¿es Nija 4? Sería un 3, sí, un 3-4, porque si es en reposo, un 4. Y la clasificación entonces ABCD, si es la clasificación de Framingham, entonces es ¿qué? Es un C, ¿cierto? Que tiene cambios, factores de riesgo, porque tiene un infarto de miocardio previo, tiene cambios estructurales y tiene una falla cardíaca de pequeño esfuerzo, o casi puede ser un C o un D. Entonces, ese es otro diagnóstico específico del paciente. El diagnóstico sindromático, síndrome coronario agudo, síndrome de falla cardíaca, síndrome de soplo. 2. 3. Topográfico. 1. Afectación de la coronaria, territorio de la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda. Topográfico, miocardio comprometido. Ese es porque hay miocardio con falla cardíaca. Etiológico, ¿cómo se dice? Placa ateromatosa, ese es el etiológico, y fuera de eso una ruptura del septum interventricular. Y específico los que acaban de decir. El primer específico es un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Pregunto, ¿qué Kilip es? Kilip Kendall. ¿Qué Kili tiene el paciente? Es un Kilip 2, ¿no? El Kili 1 no tiene falla cardíaca, el Kili 2 puede tener estertores en el tercio inferior. El Kilip 3 tiene edema pulmonar y el Kilip 4 tiene shock cardiogénico. Entonces, ¿es un qué? Un 2, Kilip 2. Puede ser un 2 porque según eso le escultaron estertores en el tercio inferior. El paciente no estaba en edema pulmonar, como lo describí. Pero estaba ¿Listo, hipotenso y muchachos? con... Bueno, ¿alguna anotación, por favor? ¿Alguna anotación? ¿No? No. Listo. Bueno, muchachos, espero que cada vez esto sea más clarito. Espero que cada vez sea más claro. Por favor, próximo grupo, tema, sistema digestivo. Puede ser digestivo, puede ser hepatopancreático, pero tráiganse un caso clínico del sistema digestivo. Y el siguiente, yo voy con linfohematopoyético. Voy a traerme, yo creo que un caso de anemia que recién revisé por ahí, ayer me lo encontré. Entonces, listo, muchachos, muchas gracias. Espero quede muy clarito el orden. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ¿oyó? Vamos a parar de grabar. Vale. A usted, profe, hasta luego. Vale. Hasta luego, Cristina. feliz noche. Vale.